No, porque tengo un importante diputado brasilero, justamente, muy bien. Se llama Marcel Van Hatten, que es diputado federal. Diputado, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda Marcel? Hola, Feynman. Yo bien. ¿Y usted? Yo bien, creo que Brasil mal, Yo horrible, ¿no? mal, mal, mal. Y Río peor. Sí, como lo digo yo, las cosas que controlo yo van bien, pero el problema es que muchas cosas no controlo. Exactamente. ¿Nos puede contar Sí, acerca de esta situación y la posible relación de Lula con los narcos? sí, bueno. Lamentablemente lo que vemos es que Brasil está se transformando en un narcoestado. Desde 2020 teníamos una ADPF, que es una acción en la justicia de Brasil, que impidió que la policía entrara en las favelas en Río de Janeiro. Esa ADPF fue cancelada en abril o mayo, no estoy cierto, de ese año. Y durante esos 5 años, los criminales, los traficantes de Río de Janeiro, del Comando Vermelho o Comando Rojo, se organizaron para que si un día la policía llegara a entrar en las favelas como lo hizo hoy, tendría muchas dificultades porque tienen barricadas, están en bunkers y también abrigan a criminales de otros estados de una organización que es nacional ahí en las favelas. Entonces lo que pasó en esos 5 años es que el crimen encontró un paraíso, una especie de paraíso fiscal, pero un paraíso para el crimen se organizar ahí en Río de Janeiro, en las favelas. Y cuando la policía de Río de Janeiro quiso entrar para prender cientos de criminales que están ahí, pero tienen ya condenas de la justicia. Todo ese caos que se vio hoy en la ciudad de Río de Janeiro. Y lo peor es que el gobernador dijo que por muchas veces ha pedido a Lula que el ejército le dé blindados a la población de Río de Janeiro, que el ejército también ayude, pero Lula no ayudó. El viernes, para concluir esa parte inicial, el viernes Lula dijo en Indonesia que el problema del tráfico es que los traficantes son víctimas de los usuarios de drogas. Él dijo eso en Indonesia, tenemos la grabación, todo. Es decir, lo Y mostramos también, hace un rato. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são, sabe, vítimas dos usuários também. Ou seja, então você tem uma troca de gente que vende porque tem gente que compra, de gente que compra porque tem gente que vende. Pobres usuarios. ¿Te das cuenta que es venden la y compran. misma línea, la misma línea, ¿no?, de pensamiento Sí, 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 sí. de lo que se llama el socialismo del siglo XXI? Sí, Terminan siendo La justificación, cómplices claro. o socios de los narcos. bueno, en 2023, el ministro de Derechos Humanos recibió acá en Brasilia, en el Ministerio de Derechos Humanos, la dama del tráfico, que hoy está presa hace 4 o 5 meses, condenada a 10 años de cárcel y es casada con uno de los líderes del Comando Vermelho, del Comando Rojo. Ah, la mierda. Entonces, son cosas que se conectan y demuestran que el gobierno de Lula es leniente, para decir lo mínimo, con el tráfico, con los traficantes. Y eso ya pasó en Venezuela, como lo sabemos, y Lula es muy amigo de Maduro, y hoy lo mismo estamos pasando nosotros en Brasil. Diputado, ¿cómo le va? Buenas tardes. Sí. Bien, gracias. Claudio, el gobernador Claudio Castro obedeció a una orden judicial para montar este operativo contención, como lo llamaron allí en Río de Janeiro. No actuó deliberadamente por una decisión propia, tengo entendido, sino usted hizo referencia recién a órdenes de la justicia que decían que tenían que actuar sobre estos condenados que estaban allí escondidos. Sí, no, hubo órdenes de detección contra integrantes del Comando Vermelho, que es Comando Rojo. 30 de ellos eran provenientes de otros estados, no de Río, que están escondidos ahí en las favelas, en bunkers. 81 personas fueron detenidas. Todas ellas tenían
órdenes judiciales para que fueran detenidas y más de 90 fusiles fueron incautados. 2.500 policías y fiscales del Grupo de Actuación Especial de Combate al Crimen Organizado del Ministerio Público de Brasil estuvieron involucrados en la operación. Los únicos que no participaron fueron los agentes del gobierno nacional. Claro. Y eso seguro hicieron falta. O sea, diputado, a ver, como para que los argentinos que lo están viendo entiendan, Claudio Castro responde a Bolsonaro y como tiene que cuidar su territorio, Lula no lo ayuda en el combate con los narcos. Bueno, Bolsonaro está lamentablemente, injustamente preso. Esto es otra historia, pero Sí, podemos otra hablar historia. de eso. Sí, pero él está preso, así que no hay como Claudio Castro siquiera hablar con Bolsonaro. No. Él no le tuvo órdenes, pero es sí del mismo partido. Es del partido de Bolsonaro, o sea, es de la oposición. Y lo que vemos sí pasar en Brasil también es que los gobernadores del sur y del sudeste de Brasil tienen más dificultades con el gobierno nacional, porque Lula lamentablemente es un tipo que no gobierna para todo el país, gobierna para los suyos y lamentablemente vemos también gobierna para el crimen. Entonces es muy difícil la situación de Claudio Castro. Ahora que se explotó todo, se ve que la ministra Gleisi, ministra de Lula, empezó a decir que no, vamos a ayudar, vamos a estar juntos. Pero es importante acordarnos que el ministro de Justicia de Brasil, que hoy es ministro de la Suprema Corte, Flávio Dino, que fue apuntado por Lula para estar en la Suprema Corte, fue hace 2 años, cuando trabajaba con Lula, a la favela de Maré, sin policía con él. Fue algo que es impensable para alguien que es honesto del gobierno, ingresar en una favela sin seguridad, sin guardaespaldas. O sea, la seguridad se la daban los narcos. Si entraron ahí es porque los narcos protegían a ese miembro hoy de la Corte y al propio Lula. A mí me parece correcto suponer eso, sí, seguro. Diputado, Lula no quiere tratar al narcotráfico como narcoterrorismo. ¿Por qué no quiere incluir la palabra terrorismo en la lucha estratégica contra los narcos? Ese es otro tema muy importante, es un tema que ha preocupado a Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene bueno, hay que decir que hay 2 principales organizaciones criminales en Brasil, el Comando Rojo en Río de Janeiro y el PCC de São Paulo. Los 2 grupos están organizados en varios estados de Brasil y se respetan mientras uno no ingrese en el territorio del otro, ¿ok? El grupo de São Paulo, PCC, según el Departamento de Estado de Estados Unidos, ya tiene participación, ya tiene organización, grupos organizados en 13 estados de Estados Unidos. Mira, y el gobierno de Estados Unidos, el Departamento de Estado, dijo al gobierno de Brasil, mira, bajo las leyes de Estados Unidos, esa gente es terrorista. Entonces, es importante que el gobierno de Brasil también los vea como terroristas. Pasa que el gobierno de Brasil es socialista, es un gobierno marxista que tiene en parte una visión radical de que los criminales son de hecho víctimas de la sociedad y por lo tanto no son terroristas. Y además hay también otros grupos como el grupo MST, que es un grupo vinculado al PT, que es de presuntos trabajadores sin tierra, que son de hecho un grupo revolucionario que en mi visión es un grupo terrorista porque invade propiedades, hace también una serie de actos violentos y el gobierno de Lula no quiere que la ley brasilera se aplique a esos grupos como los grupos de los narcos y los grupos políticos vinculados al PT como si fueran terroristas. Diputado, le agradecemos muchísimo, un gusto muy grande. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Marcel Buenas Van noches. Hatten es diputado nacional allí en Brasil.